Bueno, saludos República Dominicana, saludo el mundo. Siempre les saludo tocando el emblema tricolor de nuestra bandera, nuestra alma patria. Bueno, dijimos que nuestra intervención o nuestras intervenciones no van a ser exclusiva en asuntos de política. Obviamente ese no es el objetivo de este canal. Lo he hecho en estas intervenciones pasadas en el entendido de la grave situación que está sacudiendo al país, la amenaza con nuestras autoridades que nos venden. No sabemos el precio de la venta, pero nos venden. Pero esta vez vamos a hablar otro tema. Hay alguien que me dijo hoy en el transcurso del día: Radamés, ¿pudiera tratarte algo relacionado con la historia? Que casi nunca la historia, no importa de qué, es 100% real, siempre tiene media verdad, media mentira cada historia. Especialmente la historia que más tarde asume la naturaleza de lo mundano, acontecimiento mundano o humano, con personajes humanos y mundanos que en el tiempo asumen la categoría o la estatura de sagrado. Por ejemplo, en la República Dominicana, nuestro padre de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, algunos acontecimientos de tipo religioso y político y religioso a la vez. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Luego de que a partir del año 1844, que se dio el llamado Trabucazo de la Independencia, no hubo guerra, no hubo muertos, no hubo en ningún momento ninguna acción violenta ni bélica, y se da lo que se llama la independencia, o más bien la separación de Haití con República Dominicana. Ok, pasaron los años, los dominicanos en su naturaleza somos muy difíciles de ponernos de acuerdo en todos, pero en todo. Y entonces pasaron unos 18 años, y en ese intervalo de tiempo había una lucha, había un gran interés de ponerle un padre a la patria. Porque nació la patria en el año 1844 y de manera simbólica el 27 de febrero de ese año. En ese intervalo de tiempo, pues la sociedad dominicana, como siempre, en grupo, en islas, pequeñas islas, había diferentes tipos de grupos que tenían sus héroes favoritos. Por ejemplo, habían sectores de la sociedad dominicana que tenían al general Pedro Santana como un héroe. Entonces entendían que debía ser Pedro Santana el que debía ser señalado como padre de la patria. También estaba Sánchez, Mella, Duarte, Sánchez Ramírez, Luperón y otros, creo que incluso Núñez de Cáceres. El asunto es, para que ustedes vean la ironía de la vida, por eso yo siempre he dicho que los demócratas tienen demasiados vicios, no tan pecaminosos como los del tirano, pero los tiranos tienen a veces algunos valores de dignidad patria que se nos hace cuesta arriba aceptarlo como un valor agregado a lo moral o a la dignidad. Ulicero, que era presidente para el año 1894, es que le pone fin a los diferentes grupos sociales que tenían a sus héroes favoritos y que entendían que unos de ellos, que su héroe favorito debía ser el designado como padre de la patria. Hasta que Ulicero emite
emite una instancia al Congreso solicitando, pidiendo que Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez fueran los tres padres de la patria. Obviamente que debe de haber un solo padre. Yo entiendo que entonces Sánchez y Mella son dos padres putativos, no son reales, pero lo pusieron a agregar. Yo creo que es el único país del mundo que hay tres padres de la patria en este. Yo no sé, no he investigado si hay más en otro país, pero eso es increíble. ¿Qué quiero decir ahora? Que está revestido de un manto casi sagrado, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Sin embargo, eran hombres comunes, con vicios y debilidades comunes. Solo que se dice, porque no siempre se puede afirmar que frases célebres y axiomas que se le atribuyen a ciertos personajes de la historia. Yo no puedo decir que Duarte dejó sentencias lapidarias que vienen a fortalecer el espíritu patriótico, ni puedo negarlo ni lo puedo aceptar. De la misma manera, nosotros tenemos, por ejemplo, en aspectos religiosos, la Virgen de Altagracia, no, la Virgen de la Mercedes, por ejemplo, que es lo mismo. Cuando los españoles sanguinarios, tan sanguinarios que abrían la panza de los indígenas porque entendían que ahí había oro, y donde también entendían que los indígenas, los nativos, no tenían alma, o sea, lo consideraban como animales. Los españoles, que ya se suponía que tenían más de 1000 años de existencia o de civilización, y ellos entendían que los indígenas no tenían alma. Pero resulta que cuando los invasores sanguinarios, en su afán de exterminio, en el Santo Cerro fueron enfrentados por los nativos, se apersonó a ese lugar cuando ya los españoles, los invasores criminales, estaban siendo acorralados, asediados por las flechas y las hachas de los taínos o de los nativos. Se presenta al campo de batalla una embajada de Dios, que supuestamente era la Virgen de la Mercedes. Qué ironía de la vida. Una embajada de Dios, una embajada divina, una presencia divina, se apersona al campo de batalla para defender al asesino. En vez de esa embajada divina de Dios encarnada en la Virgen de la Merced en el Santo Cerro, defender a los nativos que estaban siendo asediados y asesinados brutalmente, entonces Dios viene a defender al asesino. Cosa rara. Bueno, eso puede parecerse también a lo que pasó con Moisés en el antiguo Egipto, que Moisés mató a un soldado egipcio, trabajaba con el faraón, lo escondió en la tierra, en las tierras o en la arena de la playa, y sin embargo Dios lo eligió después para que sea un mensajero del pueblo de Israel, y ahí pasó Moisés a ser un hombre divino. Después también se creó en la historia de cómo fue encontrado en una barcaza en un río. El ejemplo, no lo vamos a entrar por ahí, pero por ejemplo la Mercedes. La Virgen de la Mercedes se convirtió en una leyenda sagrada, en un invento de la Iglesia Católica. Es un invento. El día que Dios intervenga por alguien, y como hizo él, que hizo que la Virgen de la Mercedes tuviera el poder de devolver las flechas que los indígenas, que los nativos asediados, que eran pisoteados por el invasor, las flechas se devolvieran, y entonces contra los oprimidos, contra las víctimas. Qué ironía, porque que lo hiciera el polo opuesto de Dios, que es Satanás, eso lo podíamos aceptar sin entrar en detalle de si es sitio o no Satanás. Pero ya que sucede algo así, aceptaríamos entonces que la Virgen de Altagracia se apersonara al campo de batalla como embajada de Dios
para mediar entre ambos lados, entre ambos bandos, pero no, se fue a favor del victimario asesino. Eso solamente es un invento, pero que un invento que se impartió en las escuelas públicas y lo creyeron por siglos hasta los intelectuales de este país, hasta la persona que se ha sentado en un pupitre a leer algo. Y también en relación al Maestro Jesús, por ejemplo. ¿Usted sabe lo que es que, por ejemplo, en el 21 de abril, 751 años antes de Cristo, la historia registra de que fue fundada Roma? La historia registra la fecha exacta en que nació, por ejemplo, el emperador Alejandro Magno. Y quién sabe, también registra la fecha de nacimiento de hombres comunes y corrientes. Y está registrado en la historia, antes de Jesús y después de Jesús. Sin embargo, el nacimiento de ese hombre, de ese gran ser universal, el Hijo de Dios, el hombre más trascendental del mundo occidental, hay que también explicar que no es del mundo, sino del mundo occidental. Resulta que la humanidad no sabe a ciencia cierta la fecha en que nació ese gran ser humano, Jesús el Cristo. Entonces, sin embargo, otros hombres más comunes y de 1500 años atrás, la humanidad tiene constancia de cuando nació un hombre común. Por ejemplo, cuando nació Alejandro Magno, el hijo de Felipo el Grande de Macedonia, Felipo II, rey de Macedonia, fue el mismo día que se incendió el templo de Artemisa por un tipo que tenía problemas de mental, quería que lo recordaran para toda la vida. Sin embargo, el Maestro Jesús todavía no se sabe la fecha en que nació, y 354 años después, al Papa Liberio se le ocurre decretar que el Maestro Jesús nació un 25 de diciembre. Por decreto, de la misma manera que por resolución del Congreso, Juan Pablo Duarte es el padre espiritual de la República Dominicana. De esa misma manera, Jesús, después de 450 años, o no, 351, el Papa Liberio, sí, es que lo decreta, obviamente por una razón muy especial. Era para contrarrestar festividades paganas que acoplaban y ocupaban todo el espacio del Imperio Romano, incluyendo Siria, Israel y hasta Roma, a lo que le llaman República Dominicana fiestas patronales. Pero óyeme, resulta entonces que a partir de ese tiempo es cuando el mundo occidental comienza a pregonar el nacimiento de Jesús, que es el 25 de cada diciembre. Sin embargo, en el año ya 1216, un astrónomo, poeta, médico, profesor, filósofo llamado Cecco de Ascoli, italiano, fue llevado a la hoguera, condenado a la hoguera por publicar un horóscopo que afirmaba que Jesús nació el 6 de octubre, día 6 de octubre. Eso no le gustó a la iglesia ya había dicho, de manera temeraria, porque así lo dijo ella, que Jesús había nacido un 25 de diciembre, del año cualquiera. La iglesia era una autoridad, ¿no? O sea, mire cómo si uno se pone a analizar las cosas mundanas que comienzan a asumir naturaleza sagrada o cosas simplemente humanas, porque también el Maestro Jesús fue divinizado en una resolución imperial, en un congreso, en un cónclave, en el primer cónclave eclesiástico
o ecuménico celebrado en Nicea, hoy llamado Turquía. Ahí el emperador Constantino y un congreso normal, como en discusiones políticas y religiosas, pues emitió una resolución llamado el Credo de Nicea. Y en ese Credo de Nicea se establece por disposición imperial que Jesús es divino. Pero resulta que no le parece tanto, porque los judíos después, en el entendido de que todavía no había llegado el Mesías a los 30 años de la era cristiana, entonces asumió como su Mesías en el 132 de la era cristiana, a través de un judío llamado Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Simón Bar Kokhba gobernó por 3 años en Israel, enfrentó al Imperio Romano, lo sacó de Israel a fuego limpio, a espada y sangre, y el pueblo judío entendió esos 3 años de gobierno de Simón Bar Kokhba, de que realmente ese era el verdadero Mesías que ha venido proyectando el pueblo judío por siglos, hasta que vino el emperador Adriano, que era el emperador de la época, y volvió de nuevo a ocupar, a invadir a Israel. Le dieron muerte a Simón Bar Kokhba, al Mesías de los judíos, por lo que todavía el Mesías de los judíos no ha llegado a Israel. Pero sin embargo, el Redentor del mundo llegó, pero para el mundo occidental nunca llegó para los judíos. Todavía los judíos lo están esperando. Qué ironía. Debió de haber llegado para los judíos, porque Jesús nunca proclamó la libertad de la humanidad, sino la libertad del pueblo judío. Y en una segunda oportunidad vamos a seguir tratando ese tema, ya no desde el punto de vista del Jesús de la fe, sino del Jesús histórico. Desde ese punto de vista vamos a seguir tratando ese tema. No significa que yo tenga la verdad, no significa que yo sea un exégeta, no. Simplemente que de manera desapasionada, sin sentimentalismo, sin crear choques ideológicos, porque ese no es el objetivo, vamos a seguir tratando ese tema, y lo vamos a poner a consideración de cada uno de ustedes. Le agradecemos a ustedes su like, porque de esta manera, primero le vamos a decir a los que nos siguen que no andamos detrás de dinero con este proyecto de este canal. Para nada nos interesa. Pero sí nos da el like y hacen algún comentario, eso permite que podamos seguir con este canal. Bueno, pues en Orientaciones con Radamés Tejada, Rancel, Reflexiones, vamos a estar con ustedes por lo menos cada 48 horas, haciéndole llegar algunos comentarios, instrucciones, inquietudes, política, social, cultural, histórica, literaria, etc. Hasta otra oportunidad. Dios lo bendice.